tiene muy preocupados a los padres, sobre todo porque la Sociedad Chilena de Pediatría ha realizado un llamado para apurar el proceso de inmunización de los lactantes, todo esto previo a la época crítica de virus respiratorios. Llega el invierno, bajan las temperaturas y queremos invitar a Carla Parra, editora, para que nos cuente un poco de detalles de este tema. ¿Cómo estás, Carla? ¿Cómo estás? Gracias por acompañarnos. No, un gusto, un tema que también preocupa mucho a las familias. Están comenzando, hoy día lo veíamos, la mañana más fría. 4 grados, ¿no? 4 grados, que repercute también en la salud de todos los hogares, sobre todo teniendo en mente lo que pasó el año pasado, el 2023, cuando vimos las urgencias pediátricas bastante copadas. Se habló si había o no cama para algunos casos bastante graves. Hubo niños fallecidos y es por eso que el gobierno ha hecho una campaña muy temprano por parte de con este tratamiento especial. Muchos les dicen vacuna, en rigor no es una vacuna, es un tratamiento para el virus sincicial que está siendo aplicado a los menores de 6 meses. Y este es el llamado que hace la Sociedad de Pediatría para tener urgencia a los padres de que asistan a los centros asistenciales, los CEFAM, a los vacunatorios de las distintas clínicas privadas, porque es una vacuna que está dentro del programa de vacunación nacional y la idea es poder combatir este virus que ataca tan fuerte también en el invierno. Sobre todo en la población de riesgo, ¿no? Menores de edad, lactantes y adultos mayores. Tengo entendido que hasta hace poco no había una vacuna específica contra el virus sincicial y se recomendaba la vacunación contra la influenza o el COVID, ¿no? Sí, el virus sincicial es muy importante en los inviernos y ha atacado con fuerza en los últimos años, y es por eso que Chile está siendo pionero en este tratamiento. Es un tratamiento, un medicamento que se aplica por inyección, por eso se le dice vacuna, pero en rigor no es una vacuna. Y por eso es tan importante, porque se vio que en el hemisferio norte esto produjo que se liberaran cerca de 250 camas. O sea, fueron vitales las camas el año pasado, y entendiendo un poco que estamos viviendo con los virus respiratorios que están aumentando. Más allá que el virus sincicial aún no entra con el pic, pero sí estamos viendo una fuerte aumento de casos de la influenza, como también de rinovirus. Estamos hablando de cerca de 1.400 casos el año pasado. En esta misma semana, la semana 16, que es más o menos del 14 al 20 de abril, habían cerca de 800 casos. O sea, estamos hablando de que hay mayor virus circulando, y es por eso que el llamado es tan importante, porque tienen que tomarse unas semanas para que esta inmunización se pueda generar en los cuerpos de los bebés. Entonces, o sea que estamos a tiempo, estamos en un buen momento para hacer este llamado a la inmunización, ¿no? Ahora, estaría bueno aclarar que el virus sincicial con la inmunización no es que no te vaya a dar, es parecido con el COVID, pero tal vez te da con síntomas más leves, ¿no? Yo creo que lo aprendimos durante la pandemia, que las vacunas salvan vida por eso, porque no te llevan los síntomas al extremo y se puede pasar la enfermedad mucho más ligeramente. Y lo más importante es no atochar las urgencias de los hospitales en inviernos, cuando tanta falta nos hacen por el COVID, por la influenza y por otros virus que también están circulando. Ahora, el virus sincicial es un virus que se transmite por gotitas de saliva también. O sea, ¿cuáles serían, por ejemplo, las recomendaciones? Vamos a estar con el doctor París en algunos minutos más, le vamos a estar preguntando específicamente eso también. Pero al momento de toser o ventilar las casas, esas serían como las recomendaciones, ¿no? Yo creo que sobre todo la vacunación. Aplican también como todos los virus respiratorios que aprendimos durante la pandemia, en que la mascarilla, por mucho que ya no es obligatoria, pero siempre hay que tenerla guardada, porque cuidamos el entorno, no solamente a los niños, sino que a nuestros compañeros de trabajo, que muchas veces uno está con resfrío, no se siente tan mal para quedarse en la casa, pero sí es importante para la influenza, para el virus sincicial y para otros virus que están circulando durante estos días. Sí, el llamado, claro, es lavarse las manos, ocupar la mascarilla y tomar las precauciones, y siempre vacunarse cuando está la vacuna de la influenza, cuando está la vacuna del COVID para ciertos grupos de riesgo, y ahora la vacuna, el medicamento, el tratamiento para el virus sincicial para los menores de... Carla, ¿hay cifras ya de qué porcentaje de la población de riesgo al menos está vacunada hasta ahora? De virus sincicial no la tengo entendido exacto, que era pero un poquito sobre el 30% en algunas regiones. Sí, pero todavía no alcanza al grupo objetivo, al grupo de inmunidad, que es cerca del 85-90%. Yo sé que el doctor París lo puede explicar mucho mejor. Y lo último, ¿es fácil de conseguir? ¿Es gratuita? ¿Está dentro del sistema público? Mira, está dentro del sistema público, de los CEFAM. También hay clínicas privadas que la están aplicando, pero
Yo por redes sociales también he visto que han llegado algunas clínicas o algunos CEFAM y no hay disponibilidad, entonces yo creo que hay que hacer como un barrido, un llamado antes para poder hacer efectiva también la visita a estos centros médicos. Habló la ministra durante esta mañana. Escuchemos. Pero estamos llamando a la gente que se vacune oportunamente para el momento, porque ya el sincicial, por ejemplo, la semana pasada era 0,4% y ahora ya está en 0,9%. Entonces, que tomen la ventaja de llevar a los niños a que reciban la inmunización, que las personas adultas se vacunen, porque influenza ya está circulando, de manera de evitar hospitalizaciones y muertes. Comenta con el hashtag La Tarde Mega. Sí, estaban vacunando aquí también en el canal, ahí en el pasillo. Contra la influenza y el COVID. Eso, porque no es el único virus que circula en esta época, el sincicial, ¿no? De hecho, cerca del 45% de los virus que están circulando hoy día son influenza. Ah, mira. Entonces es importante y la vacunación contra la influenza, la campaña ha sido bien lenta por parte de los chilenos que están dentro del grupo de riesgo. Y es súper importante porque ¿Hay estamos hablando... suficientes campañas informativas? O sea, han habido también críticas por parte de exautoridades también, de que no estuvo con fuerza, de que no partió tan temprano como sí lo hizo el año pasado, que efectivamente se anticiparon los virus, tanto el sincicial como la influenza, pero vemos la cifra y estamos cerca de los 3 millones de vacunación, que es bastante bajo para lo que podría ser, sobre todo viendo la cifra hoy día de lo que están siendo los contagios de la influenza. Ahora, Carla, tú mencionaste lo que pasó el año pasado. Uno pensaba que después del COVID como que estábamos mejor equipados, ¿no? Mejor preparados para enfrentar estas enfermedades estacionales. ¿Por qué colapsó el sistema? Las cuarentenas, los resguardos que se tomaron esos años hizo que la inmunización o el sistema inmune tal vez no hubiese tenido contacto con estos otros virus. Nos enfocamos en el COVID-19, pero habían otros también en la sociedad y cuando ya se vuelve a la normalidad toman fuerza. Un dato importante, hoy día el flujo de casos son 0,9 en el virus sincicial, pero el año pasado, en la semana 22 más o menos, cerca de junio, llegamos a tener 1.700 casos. O sea, por eso es tan importante. O sea, hoy día están súper controlados, no deben ser más de 14, pero hay que tomar las precauciones para que esa cifra no llegue a los 1.700, que si se juntan con los otros casos vamos a ver claramente atochadas las urgencias. Ahora, los centros de salud están preparados. Yo sé que las campañas de salud siempre son muy oportunas, pero hay que ver qué pasa también con la capacidad instalada que tenemos para recibir toda esta demanda. Efectivamente, se ha trabajado tanto el año pasado con la agilización de las camas críticas, se convirtieron también, cosa que aprendimos durante la pandemia, y este año también se ha trabajado para poder anticiparse a lo que pasó el año pasado, que tuvo un comportamiento que no estábamos acostumbrados. Y es por eso que hubo muchas críticas, muchas polémicas, pero efectivamente se logró coordinar y mejorar y aumentar las camas disponibles que estaban en los distintos centros asistenciales, volver a conectar este trabajo público-privado. Recordemos que salió el subsecretario de Red Asistencial en su momento el año pasado por la crisis. ¿Eso fue por la polémica que hubo? Por la última cama que se habló en un minuto que no estaba disponible para una menor que terminó falleciendo. Bueno, esperemos que eso no se repita este año. Tenemos también declaraciones del Ministerio de Salud sobre... Porque este tratamiento que decíamos que Chile es pionero, está siendo aplicado a menores de 6 meses. Esto porque son el grupo de mayor riesgo y que veíamos en las hospitalizaciones con síntomas más graves. Y queremos explicar en qué consiste este medicamento. Escuchemos. Es un medicamento que es contra el virus respiratorio sincicial, que es el principal virus que produce las hospitalizaciones en los niños menores de 2 años. No es vacuna, es un anticuerpo, entonces le entrega de inmediato las defensas a ese niño o niña para afrontar el virus respiratorio sincicial. Es una estrategia de prevención muy importante, una medida de salud pública inimaginable. Comenta con el hashtag La Tarde Mega. Y lo último para cerrar, Karim, el Servicio de Salud también están haciendo algunos operativos a domicilio. Y eso es muy importante porque hay muchas familias que tal vez no pueden salir, no pueden dejar además a los otros hijos para poder asistir a los CEFAM, a los consultorios o a las distintas clínicas privadas. Entonces hay que estar atentos también a las redes sociales, a los llamados que hagan los distintos servicios de salud. Es importante, Carla, porque a mí me da la sensación de que cuando aparece un tratamiento nuevo, aquí claro, se habla de vacuna, pero es un medicamento que es nuevo,
que tenemos la suerte de tenerlos porque otros países no lo tienen, debería venir asociado de una campaña informativa más potente que dé garantías de que es un medicamento seguro, que también nos pasó con el COVID, ¿no es cierto?, que hubo muchas dudas y mucha resistencia de grupos de la población a esta vacuna que era experimental. Entonces, también me parece que hace falta una campaña un poquito más potente, ¿no? Claro, han habido crítica al Ministerio de Salud no solamente por la campaña asistencial, sino principalmente por la campaña de la influenza, pero claramente son importantes que sean unas campañas informativas robustas, sobre todo cuando son tratamientos nuevos y pensando en que este tratamiento ya se ha aplicado en otros países del hemisferio norte. Y con éxito. Con este tipo de virus, con un éxito rotundo, disminuyeron las hospitalizaciones entre un 80 y un 90%. O sea, estamos hablando de que salvan vidas, mejoran también la situación hospitalaria y hay que tomarle el peso también a esta solución y el esfuerzo además que está haciendo el gobierno para ser pionero en este tratamiento. Recuerdo que también pasó con el COVID, que esto era como ir viendo una serie con un par de capítulos de anticipación, porque nosotros sabemos lo que pasa en el hemisferio norte, ¿no es cierto? Sí. Cómo los golpea a ellos y uno podría prever que lo que pasó ahí va a pasar necesariamente acá. Entonces también es una buena herramienta mirar un poquito lo que ocurrió allá. ¿Cómo estuvo este tratamiento? ¿Qué tan efectivo fue, por ejemplo? O sea, fue un éxito rotundo, o sea, bajaron las hospitalizaciones, menos fallecidos también, y hay que pensar que cada campaña o cada nueva estación de virus se analizan con lo que pasa en el hemisferio anterior. Muchas de las vacunas, por ejemplo, de la influenza, no siempre son la misma composición, van cambiando de acuerdo a cuáles fueron las cepas o lo que más rondó en el otro hemisferio para poder ir adaptando así también a cómo va mutando, porque los virus van mutando. Aprendimos también con la pandemia sobre eso de las distintas cepas que vimos. Buenas que se transforman en buenas personas, con los otros virus, claro. Entonces hay que estar muy atentos y así lo han estado las políticas públicas durante los últimos años también, observando lo que pasa en el hemisferio norte para empezar a aplicarlo y tomar tal vez las precauciones y medidas que en este año se concreta con este tratamiento tan importante para las distintas familias. Finalmente, solo para reiterar, la población de riesgo y a quiénes son importantes que se vacunen, Carla. Esta vacuna es gratuita, está dentro del plan de vacunación para los menores de 6 meses. Recién nacidos, se va a ir colocando apenas se les dé de alta en los hospitales, en las clínicas, pero el llamado es para los padres que tengan menores de 6 meses, nacidos de octubre hasta la fecha, que acudan porque son ellos el grupo objetivo de esta campaña. ¿Y las personas adultas o adultas mayores o de mediana edad también pueden ir a un consultorio privado y comprar la vacuna? ¿Está a la venta? No, solamente está enfocado para los menores de 6 meses. Solo es para la campaña que en el fondo son los más afectados, pese a que el grupo de riesgo de los adultos mayores también es importante, pero pega mucho más fuerte en los lactantes y lo vimos el año pasado en las distintas urgencias con estas hospitalizaciones y también, claro, lo vimos que afectó a nuestros hospitales el año pasado y no quieren que se vuelva a repetir. Bien. Carla, quiero que invitemos a pasar al doctor Enrique París, que no lo veíamos hace mucho tiempo. ¿Cómo está, doctor? Pase nomás, estamos en vivo. Pero... ¿Cómo está usted? Oye, tenemos algunas dudas que queremos despejar con usted, doctor. Escuché un poco. ¿Estamos bien preparados o no? No, una de las dudas que tú le preguntaste sobre la cantidad de niños vacunados, o sea, no es una vacuna en realidad, no, pues es un anticuerpo monoclonal. Todavía no tenemos las cifras. Gírese un poquito para que... Es como el matinal que hacíamos para la pandemia. Sí, estaba tratando de que me busquen las cifras, pero como es una campaña que comenzó ahora, en abril. 1 de abril, en realidad el primer niño se vacunó, o sea, recibió el medicamento a fines de marzo. Todavía no hay cifras oficiales, pero me las están buscando, por si acaso. De todas maneras... Pero el llamado de la sociedad pediátrica es también porque es importante seguir informando y llamando a que los apoderados y los padres lleven a sus hijos a inmunizar. Y es un tratamiento seguro, ¿no? Claro. Es un tratamiento muy seguro. Hay estudios internacionales que permiten concluir que esto evita la hospitalización, evita la muerte, evita el colapso de las unidades de emergencia, porque acuérdense lo que pasó el año 2023.
Esto es el resultado de una toma de decisiones del Ministerio de Salud. Bien. Con un grupo también que nosotros formamos, Coalición por el Virus Sincicial, para incorporar este tratamiento novedoso. Campaña para seguir analizando estas cifras de los virus respiratorios que tienen preocupados en esta estacionalidad. Doctor, baja las temperaturas, llega el invierno, hay preocupación de los padres, los apoderados por esta vacunación. ¿Cuál es el virus que más está circulando, del cual deberíamos preocuparnos más por estos días? Bueno, como ustedes saben, el Instituto de Salud Pública de Chile publica todas las semanas la circulación viral y cualquier persona puede acceder a esos números. El virus que más está circulando, curiosamente, es el coronavirus, el SARS-CoV-2, el que produjo la pandemia. Sin embargo, como tenemos una tasa de vacunación alta con las vacunas antiguas, aparentemente no está produciendo mucho problema. Pero en este momento, a la semana 16, que es la que estamos viviendo ahora, semana 16 epidemiológica, tenemos 5.539 casos de coronavirus. Y el año pasado, en esta misma época, teníamos solo 1.500 casos, o sea, prácticamente 5 veces más. El otro virus que está muy disparado es el influenza A. La influenza A tenemos 2.468 casos, el año pasado teníamos 1.016, en la misma época, o sea, más del doble. Y también el virus sincicial respiratorio, aunque no tanto como otros años, afortunadamente. Y conversábamos con Carla también que el rinovirus, que es un virus que se está detectando ahora, que antes no se informaba habitualmente, también está aumentando o tiene una presencia muy importante, 5.190 casos de rinovirus. Doctor, ¿y si es la influenza y el COVID lo que más está circulando, por qué o cuál es el llamado que usted haría a la población a vacunarse? ¿Por qué se hace la campaña entonces para la vacunación contra el virus sincicial? Bueno, lo que pasa es que el virus sincicial es un virus que el año pasado, hay que recordarlo, produjo grandes problemas. Y el virus sincicial afecta principalmente a los niños. Y muy importantemente a los niños prematuros, a los niños que tienen cardiopatías congénitas, a los niños que tienen problemas pulmonares crónicos. Y el virus sincicial respiratorio produce mortalidad en estos niños y produce un aumento de ocupación de las camas UCI en forma muy importante. Acuérdense que el año pasado hubo que trasladar niños, hubo falta de camas relativa. De coordinación de camas. Falta de coordinación más bien, y eso es lo que queremos evitar este año con este nuevo tratamiento que es un anticuerpo monoclonal. Y yo creo que lo que hay que hacer es que los papás tienen que ir a vacunar rápidamente a sus niños con este anticuerpo monoclonal. Estábamos conversando con Carla, la Sociedad Chilena de Pediatría acaba de ser muy tajante en ese sentido. Y este es un anticuerpo que, digamos, se coloca inyectable, que dura 6 meses y que se ha comprado una cantidad importante de dosis, más de 160.000 dosis. ¿Qué diferencia hay con la vacuna para que la gente entienda y por qué es tan importante hacer el llamado y vacunarse hoy y no cuando estemos informando de que las urgencias están colapsadas por este virus? Claro, la ventaja que tiene este tratamiento es que le entrega anticuerpos formados al niño. De inmediato queda con defensa. Cuando tú te vacunas, el organismo tiene que reaccionar y formar anticuerpos, y eso se demora un tiempo. Es lo que pasa con la influenza, con la vacuna de la influenza, con la vacuna del coronavirus. Se demora a veces 2 semanas, 3 semanas. Aquí no, tú le colocas el anticuerpo y a las pocas horas ya el niño tiene las defensas preparadas en el caso que vaya a tener contacto con el virus sincicial respiratorio, que entre paréntesis muchas veces lo transmite el adulto mayor, porque el adulto mayor no tiene los mismos síntomas que el niño. Y si el adulto mayor está con un resfrío, está con tos, está con romadizo, está con un poco de congestión, puede transmitirle al niño el virus sincicial y el niño obviamente que va a ponerse muy grave. Lo comentábamos con Carla, la transmisión es igual que el COVID, es a través de gotitas de saliva, porque si afecta tanto a los lactantes, ¿cómo se contagian ellos si prácticamente no tienen contacto con nadie? ¿Son los adultos los que le transmiten eso, doctor? Y los síntomas, ¿cómo podemos distinguir cuándo tengo virus sincicial, cuándo tengo influenza, cuándo es un resfrío común, cuándo es COVID? Cuesta un poco, ¿no? Por supuesto, en el adulto cuesta mucho. En el adulto el virus sincicial tiene síntomas muy leves. Si tienes influenza, obviamente que sí, vas a tener fiebre alta, malestar general. Si tienes COVID, también dolor de cabeza, mucha tos, dolor de garganta. Perder el olfato también. También pierden el olfato y el gusto. Pero en el niño pequeño, el virus sincicial respiratorio produce un fenómeno que se llama bronquiolitis. Entonces el niño se obstruye. Tiene dificultad para respirar, tiene dificultad para comer,
no se ríe, no se contacta con el adulto, o sea, tiene fiebre alta y puede tener retracción de las costillas, dificultad para respirar. O sea, es mucho más grave. Por eso ocurrió el fenómeno grave el año pasado. Y no solamente en Chile, este es un fenómeno que ocurrió en todo el mundo. Acuérdense que en España, en Estados Unidos, se habló de la triple endemia, virus sincicial, influenza y coronavirus. ¿Cómo ve usted el panorama para este año, entendiendo la situación de la salud pública que estamos viviendo, además de las discusiones que están en el Congreso, pero en términos de los virus respiratorios, ¿estamos preparados para poder soportar una nueva carga, entendiendo que las cifras ya vemos que están bastante altas? Sí. Bueno, Chile tiene una tradición muy importante y yo creo que en salud tiene que haber continuidad. El tema de salud es un tema de Estado, no un tema de gobierno. Yo creo que este aporte, este esfuerzo que ha hecho el gobierno actual o el Estado de Chile para comprar este anticuerpo es un paso muy importante. Chile una vez más se pone como pionero porque es el primer país de Latinoamérica que va a colocar este anticuerpo monoclonal. Nosotros fuimos pioneros en la pandemia, primero en el mundo, no solamente en Latinoamérica, y me enorgullece en realidad que Chile haya tomado esta decisión. Nimersumab, no es fácil el nombre, pero es un anticuerpo, para que los niños con virus sincicial no fallezcan, no se hospitalicen, no se agraven. Creo que en el futuro vamos a tener que tomarle BRS a los adultos, por la pregunta que me hacían ustedes, porque como el adulto es asintomático, para saber qué tiene, la pregunta que tú me hacías, para saber lo que tiene el adulto hay que tomar exámenes. Y es lo que hacíamos nosotros en la pandemia, el TTA, acuérdense, testeo, trazabilidad y aislamiento cuando sea necesario. Doctor, perdón, que muchas preguntas de papás que dicen la vacuna, o el tratamiento, el anticuerpo está para los menores de 6 meses. ¿Qué pasa con los niños de 1 año? Bueno, lo que pasa es que se eligió este grupo porque es el grupo que realmente más se afecta. Los mayores de 1 año probablemente quizás ya tienen anticuerpos porque se enfermaron o tuvieron contagio con otros pacientes el año pasado. Pero obviamente que esto se puede ampliar. Ustedes me preguntaban fuera de cámara si hay vacunas para otras edades. Sí, hay vacunas que se están investigando, por ejemplo, para embarazadas. Hay vacunas que se están investigando para adultos mayores, porque los adultos mayores también se enferman gravemente. Chile también es un pionero en la investigación por vacunas contra virus sincicial respiratorio. El doctor Calergis está investigando una vacuna unida a la vacuna contra la tuberculosis que se coloca al nacer para dar protección a los niños. O sea, yo creo que el futuro es bueno. La gente que es antivacuna, ojalá que también comprenda o que trate de tener claridad, que se le aclaren todas las dudas, porque aquí hay que contribuir a que esto funcione. Bueno, por eso lo invitamos para que nos aclare todas esas dudas. Hay varios padres que están preguntando, doctor, esto es una sola aplicación intramuscular, ¿no? Sí. Se le llama vacuna, me imagino, por eso. Sí. Más allá de que no sea una vacuna estrictamente. Pero, por ejemplo, ¿puedo recibir mi hijo el Nirsevimab, ¿se llama? Sí. Si es que ha pasado una bronquiolitis. Por supuesto. O si tiene fiebre. No, si tiene fiebre, la recomendación del Ministerio de Salud, pueden entrar a la página web del Ministerio de Salud también, es que hay que esperar que pase la fiebre. No vacunarlo con fiebre, porque tú te puedes confundir, comenzar a pensar que la vacuna le produjo fiebre. Es una sola dosis que dura 6 meses, por lo menos, y esto no es nuevo, porque ya existía un anticuerpo monoclonal. La ley Ricarte Soto. Exactamente, pero que había que colocarlo todos los meses. Por lo tanto, era más doloroso para el niño y que protegía también contra el virus sincicial respiratorio, Palivizumab, otro anticuerpo monoclonal. Pero que estaba enfocado en grupos de riesgo. Prematuros, Sí, cardiópatas y niños con displasia broncopulmonar, por ejemplo, que están protegidos por la ley Ricarte Soto. Los niños que tienen... sabe mucho. Sí, por eso le pedimos que se Bueno, quede lo que yo con no nosotros. sepa se lo voy a traer. Se lo vamos a preguntar. Sí, le pasamos la pregunta a ella. Los niños que tienen alergia, doctor, ¿es recomendable que alergia alimentaria o a algún antibiótico, a otros medicamentos, la pueden recibir o no? Bueno, es recomendable? eso siempre hay que conversarlo con el pediatra de turno, con el pediatra que le indica la vacuna, pero el tratamiento, perdón, yo mismo me equivoco, pero esto es diferente a las vacunas. No es una vacuna, es un anticuerpo monoclonal, es algo sintético, por así decirlo, preparado. Algunos niños tenían problemas con algunas vacunas, incluso los adultos,
Porque hay vacunas que todavía se fabrican en embrión de pollo, entonces obviamente cuando tenían alergia al huevo podrían tener algún problema, pero en este caso no es así. No está descrito eso. Está descrito sí que el niño puede tener un poco de dolor, un poco de inflamación en la pierna, son los efectos adversos que para la gente que nos escucha, todas las vacunas tienen efectos adversos. Claro. Todos los medicamentos pueden tener efectos adversos y hay que reportarlos, obviamente. Nosotros durante el gobierno, mientras yo era ministro, me preocupé mucho que se reportaran los efectos adversos porque hay que tener, digamos, transparencia en ese sentido. Doctor, esto no es obligatorio. No. ¿Dónde se pueden vacunar las personas que nos están escuchando? Bueno, en primer lugar en las maternidades. Todas las maternidades tienen acceso a esta vacuna porque el niño tiene que salir, ojalá, de la maternidad vacunado. Y en segundo lugar en los vacunatorios, tanto del sistema público como del sistema privado, porque es una vacuna gratuita. Obviamente las vacunas en Chile, y ahí ha habido una discusión legal varias veces, entre comillas, son obligatorias. Las vacunas que no fueron obligatorias fueron las vacunas contra el COVID-19 porque se aprobaron en emergencia, se aprobaron en un tiempo mucho más corto. Esta vacuna no, esta vacuna siguió todos los procedimientos habituales, se demoraron muchos años. Bueno, no es una vacuna, de nuevo, es un anticuerpo, claro. Es un tratamiento. Y es voluntario. Así que, sí, pero aquí hay que decirle al papá qué prefiere. Que se hospitalice el niño, que esté grave, que lo conecten a ventilación mecánica o que se coloque el anticuerpo monoclonal del tratamiento. Claro, que es lo mismo que con el COVID, que le va a dar probablemente un resfrío, pero no con síntomas tan fuertes y no va a morir probablemente. Claro. ¿No? Estos tratamientos, incluidas las vacunas contra el COVID o contra la influenza, no evitan a veces la enfermedad, no la evitan. Lo que evitan es lo que tú dices, que el paciente muera, que el paciente caiga en la UCI, que el paciente tenga que ser ventilado o que tenga una secuela después. Eso es lo que evita, la gravedad. Para finalizar, ¿le preocupa el porcentaje de vacunación de influenza? Por supuesto que me preocupa mucho. Lo estábamos conversando fuera de cámara. Acaban de cambiar a la encargada de vacunación del Ministerio de Salud. El porcentaje de vacunación de influenza está en el orden del 36-38%. Y lo peor de todo es que el porcentaje de vacunación contra coronavirus, que decíamos que está predominando, está en el 17%. Y el coronavirus ya lleva 6 meses en campaña. Entonces yo creo que aquí tienen que contribuir, digamos, todos los medios de comunicación, la Sociedad Chilena de Pediatría en el caso de este tratamiento y obviamente los infectólogos, los respirólogos, los kinesiólogos, todo el equipo de salud que se encarga del aparato respiratorio. Doctor, muchas gracias por acompañarnos. Carlita, gracias también por estar con nosotros. Es importantísima esta información que le queríamos llevar a ustedes en sus casas. Que esté muy bien. Buenas tardes. Muchas gracias. Chao, chao. Chao. Comenta con el hashtag